¿Alguna vez te has preguntado qué criatura es el depredador más temible del océano? Las orcas, también conocidas como ballenas asesinas, son una especie capaz de cazar desde focas y tiburones blancos hasta enormes ballenas azules, casi sin rivales reales. Pero hay algo extraño en lo que pocos reparan. A pesar de poder abatir a las presas más grandes del planeta, casi siempre evitan a otro tipo de ballena, el cachalote adulto. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en las profundidades del océano? ¿Por qué el depredador en la cima de la cadena alimenticia elige evitar el enfrentamiento? ¿Y es el cachalote realmente tan temible? ¿O hay algún otro secreto detrás? ¿Son las orcas realmente invencibles? Durante mucho tiempo se ha visto a la orca como el símbolo del poder absoluto en el océano, un depredador inteligente, organizado y sin debilidades aparentes. Cazan focas mediante emboscadas volteando bloques de hielo. Cazan tiburones blancos paralizándolos e incluso pueden coordinarse en grupo para atacar a la ballena azul gigante, una criatura de más de 100 toneladas. Esto hace que muchos crean que no hay especie que pueda intimidarlas. Pero el hecho de que eviten a los cachalotes crea una paradoja interesante. Si una especie puede abatir a la presa más grande del planeta, ¿por qué esquiva a una mucho más pequeña? ¿Realmente tienen miedo o simplemente están calculando algo que aún no comprendemos del todo? ¿Es el tamaño la razón principal? Al observar a un cachalote, la primera reacción de muchos sería «es demasiado grande». Y es cierto que son enormes, con casi 15 metros de largo y un peso de entre 30 y 45 toneladas, pareciendo una roca gigante flotando en el océano. Comparado con una orca que solo pesa unas 7 toneladas, esta diferencia parece una explicación lógica. Pero si miramos más de cerca, este argumento no se sostiene. Las orcas siguen cazando ballenas azules, que pueden pesar más de 150 toneladas, varias veces más que un cachalote. Si pueden unirse para abatir a un gigante así, lógicamente un cachalote debería ser un objetivo más fácil. Esto demuestra que el tamaño no es el factor determinante. Entonces, si no es el peso, ¿qué es lo que realmente hace que las orcas se lo piensen dos veces? Tácticas de supervivencia distintas. La respuesta empieza a revelarse cuando observamos cómo reaccionan las distintas especies de ballenas al ser atacadas. Una ballena azul, cuando es perseguida por orcas, casi solo tiene una opción: nadar muy rápido para escapar. Su cuerpo está diseñado para moverse en línea recta a gran velocidad, y su estrategia de supervivencia se basa totalmente en prolongar la persecución hasta que el depredador se rinda. Pero el cachalote es completamente diferente. No son rápidos, no pueden huir durante mucho tiempo y no tienen ventaja de velocidad. Por eso, no eligen correr. Cuando no pueden esconderse, se ven obligados a enfrentarse. Y es ahí cuando todo se vuelve peligroso para el depredador. El arma secreta del cachalote. Al observar el cuerpo de un cachalote, lo primero que llama la atención es su cabeza colosal, que ocupa casi un tercio de todo su cuerpo. Muchos piensan que es donde se encuentra el cerebro más grande del planeta. Y es cierto. Pero ese cerebro no ocupa todo este espacio inmenso. La mayor parte del volumen de la cabeza del cachalote es en realidad un órgano especial lleno de un aceite llamado spermaceti. En el pasado, los científicos teorizaron que el cachalote podía controlar la temperatura de este aceite, endureciéndolo para convertir su cabeza en un mazo biológico gigante. Si una criatura de decenas de toneladas embiste a gran velocidad, esa fuerza de impacto puede causar daños graves a cualquier enemigo. Aunque este comportamiento rara vez se observa en la práctica, la estructura ósea extremadamente sólida del cráneo del cachalote sugiere que son plenamente capaces de propinar golpes devastadores. La formación defensiva margarita, pero el verdadero arma del cachalote no reside solo en su cuerpo, sino en cómo se coordinan entre sí. Cuando una manada de orcas acecha a una cría, lo habitual en otras especies es el pánico y la dispersión. Sin embargo, los cachalotes hacen lo contrario. Se agrupan rápidamente en un círculo cerrado, con los adultos mirando hacia adentro para proteger a los ejemplares jóvenes en el centro.
Sus colas apuntan hacia afuera, listas para golpear con fuerza a cualquiera que se acerque. Cuando las orcas se aproximan, se enfrentan a una trituradora viviente, donde cada coletazo puede causar heridas graves. Esto no es solo defensa, es una táctica casi militar que requiere coordinación y disciplina, algo que no todas las especies pueden ejecutar. Ventaja de profundidad al separarse. En caso de que un cachalote sea separado del grupo, la historia no termina ahí. Las orcas son depredadores de aguas poco profundas, dependen del aire y solo pueden bucear durante periodos cortos. Por el contrario, los cachalotes son los maestros del océano profundo. Pueden sumergirse a miles de metros, donde la luz no llega y la presión podría aplastar a la mayoría de los seres vivos. Al ser perseguido, el cachalote simplemente se sumerge a gran profundidad, saliendo del rango que las orcas pueden seguir. A esa profundidad, el depredador se ve obligado a detenerse si no quiere arriesgar su propia vida. Esta es una ventaja absoluta que convierte el abismo en una zona segura e infranqueable para las orcas. El cachalote macho, el verdadero monstruo, si las hembras ya son temibles, los machos adultos lo son mucho más. Pueden alcanzar los 18 metros y pesar más de 60 toneladas, casi el triple que una hembra. Un macho adulto puede pesar más que todo un grupo de orcas juntas, creando una disparidad de poder casi imposible de salvar. En la naturaleza, ninguna criatura es capaz de enfrentarse cara a cara a un cachalote macho sano, incluso viviendo en solitario. Su tamaño y fuerza son una barrera que hace que cualquier depredador se lo piense. Atacar a un individuo así no es más que una apuesta con la derrota casi asegurada. ¿Orca tiene ataques o no? ¿Y cuándo? Aún así, eso no significa que las orcas renuncien por completo a cazar cachalotes en casos extremadamente raros. Cuando el alimento escasea y la presión por sobrevivir aumenta, pueden atacar, pero sus objetivos son siempre individuos débiles, heridos o separados del grupo, especialmente las crías, incluso con ventaja. A un grupo pequeño de orcas le resulta difícil abatir a un cachalote adulto. Se ven obligadas a reunirse en supermanadas de decenas de individuos, turnándose para atacar durante horas. Es un proceso que consume una energía enorme y conlleva muchos riesgos, donde un solo error puede resultar en lesiones graves. La capa de grasa y la resistencia. Una de las razones por las que el cachalote es tan difícil de abatir es la gruesa capa de grasa que cubre todo su cuerpo. En algunas partes, esta grasa puede superar los 30 centímetros de espesor, actuando como una armadura natural contra las mordeduras. Los dientes de las orcas, aunque afilados, difícilmente pueden atravesar esta protección para dañar órganos vitales. Esto las obliga a atacar continuamente durante mucho tiempo, causando pequeñas heridas que se acumulan. Pero esta táctica no solo es agotadora, sino que las deja vulnerables a un contraataque, convirtiendo la caza en una peligrosa guerra de desgaste, inteligencia y evolución. Tanto las orcas como los cachalotes son seres de gran inteligencia, con capacidades de comunicación y coordinación complejas. Aunque las orcas pueden tener una ligera ventaja táctica, esta diferencia no basta para crear una superioridad abrumadora. Los cachalotes no son seres lentos ni carentes de pensamiento, son verdaderos cazadores, acostumbrados a enfrentarse a calamares gigantes y a sobrevivir en entornos extremos. Además, en el pasado remoto, sus ancestros convivieron con verdaderos monstruos marinos como el megalodón o el leviatán, depredadores mucho más temibles que las orcas actuales. Las defensas que poseen podrían haberse formado en esa época, cuando el océano era mucho más hostil. Finalmente, la respuesta no es que las orcas teman a los cachalotes, sino que entienden perfectamente el precio a pagar. En la naturaleza, no existe el concepto de honor o victoria gloriosa, solo el de sobrevivir o no. Una lucha con un cachalote puede proporcionar comida, pero también puede dejar al depredador herido, incapaz de cazar y conllevando la muerte. Al compararlo con presas más fáciles como focas o tiburones, la elección se vuelve muy clara.
El cachalote simplemente no merece el riesgo. El océano siempre esconde historias que nos hacen replantearnos lo que parece obvio. Si este contenido te ha parecido interesante y quieres explorar más misterios del mundo natural, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos.